París, Tokio, Berlín, Londres, Sydney, Praga, Sevilla, La Habana, Edimburgo, Lima, Singapur, Nairobi, Caracas, Nueva York, Cuenca, Boston, Dublín, Barcelona, Ámsterdam, Viena, Los Ángeles... ¿Por qué no se llama The Angels? No lo entiendo. Glasgow, Estambul, Madrid. ¿Qué tienen en común todos estos nombres? Pues que en estos sitios al menos el 75% de la población tiene 6 dedos en una mano o en un pie. No, es broma. Lo que tienen en común es que son ciudades del mundo, obviamente. Pero a que casi te lo crees. La vida moderna se lleva a cabo en las ciudades, en medio de miles de estímulos constantes, contradictorios, simultáneos y explosivos. El campo y la vida rural son sencillos de narrar, tranquilos y serenos, no como en la ciudad. De esta forma, el mundo se vuelve complicado de retratar en lienzo o papel. Surge aquí, forzosamente, una búsqueda de una nueva representación de esta vida cotidiana regida por el caos, el desorden y la velocidad del día a día urbano. Y os preguntaréis, ¿cuál es la mejor herramienta de representación de la ciudad? Lo habéis acertado, el cine. Mayormente por su capacidad de captar el movimiento y el ritmo frenético de la vida urbana que la pintura o la literatura desgraciadamente no podrían representar. Varios autores establecen una relación natural entre el ritmo frenético de la urbe moderna y la rapidez con la que las imágenes se suceden en una película. Ezra Pound incluso expone que la vida urbana tiene una naturaleza cinematográfica que la vida en el campo no tiene. Y para Simmel hay un gran número de estímulos que hace atractivo captar la vida metropolitana. ¿Y qué podríamos hacer los pobres humanos para enfrentar los estímulos violentos e incesantes del entorno urbano? Según nuestro amigo Antoniazzi, el habitante de la ciudad desarrolla desde los primeros años de vida una actitud blasé. ¿A que te has quedado igual? Si es que el francés es muy complicado. Yo te lo explico. Blasé es un concepto que se refiere a un estado psíquico en el que el sujeto es incapaz de reaccionar ante nuevas situaciones. Esto se relaciona directamente con el concepto de shock desarrollado por Benjamin. El autor entiende que este concepto es clave para entender la modernidad donde la sociedad necesita de estos estímulos. Y el cine, por su naturaleza discontinua y fragmentaria, proporciona al individuo una serie de shocks parecidos a los que experimenta el transeúnte en el tráfico de la gran ciudad o el obrero en la cadena de montaje. Al igual que en las primeras películas que apostaban por la cámara fija, el cine ha ido evolucionando y con él, las técnicas para grabarlo. Poco a poco van surgiendo nuevos avances tecnológicos que permiten distintas perspectivas simultáneamente. Cámara móvil, distintos tipos de ángulos y planos y por supuesto el montaje. A través de este se pueden crear distintas ciudades completamente diferentes con la fusión de planos de distintas localizaciones que no tienen por qué coincidir con la ciudad de la película. Otra de las herramientas del cine usada para la manipulación de la localización además del montaje es el encuadre. Esto supone dividir el espacio entre lo que se ve y lo que se oculta, fuera de campo. En la película de Pasolini, La forma de la cita solo muestra la parte antigua. ¿Y eso no es trampa, os preguntaréis? Pues un poco sí, la verdad, porque al final lo que consigue es crear una imagen distinta de la ciudad a quien no haya ido nunca. ¿Tú has ido a Orte? Yo tampoco. Pues Pasolini lo que hace es encuadrar al principio de la película solo la parte antigua, y nos hace creer que Orte es solo eso hasta que vemos el resto con un encuadre más abierto. ¿Y por qué decide enseñárnoslo? Que si no, nos creemos que eso es todo Orte. No como ocurre con otras películas, donde el cineasta encuadra solo lo que quiere que veamos. Feísimo. Sí lo digo, sí lo digo. Según Antoniazzi, ha sido la llegada de todos estos avances técnicos a lo largo de la historia del cine lo que ha permitido que la representación de la ciudad pueda tomar dos caminos. El cine como medio para documentar la ciudad o como medio para manipularla. Durante años, las películas han reflejado cómo el entorno urbano se sometía a cambios según la época histórica. Guerras, expansiones económicas, construcciones... Es por ello que muchas películas muestran lugares desaparecidos o profundamente transformados, y se han convertido en documentos de enorme valor histórico, cultural y arquitectónico. ¿Hasta aquí bien? Guay. A partir de aquí esto solo mejora. Seguid igual de atentos que lo estáis haciendo muy bien. A través del montaje podemos llegar a comprender el término de sinfonías urbanas al que se refiere Minden. No significa que los edificios se pongan a tocar instrumentos. Gracias al timelapse, al slow motion o a las angulaciones de cámara, la experiencia espectatorial consigue ampliar aquellos detalles invisibles que apenas captamos cuando vamos por la calle. ¿No os parece increíble que el cine pueda modificar nuestra perspectiva de las cosas tan fácilmente? Pues espérate porque ahora viene lo mejor. ¿Qué te parece si te digo que el cine también es capaz de modificar ciudades enteras? Quédate con este concepto. Geografía creativa.
François Pens elabora el concepto de la geografía creativa gracias a la técnica del montaje por la que el espectador siente que el espacio por el que se mueven los personajes es el mismo que el espacio real. Los personajes deben desarrollarse en un tiempo y en un espacio en el que encajen. Es decir, da lo mismo si grabamos dos escenas adyacentes en dos sitios totalmente distintos mientras la narrativa y la psicología de los personajes no se altere. Niña llevó lacito colorado. En Carmen y Lola, por ejemplo, ambas protagonistas pertenecen a barrios gitanos. Aunque en la película parece que están al lado uno del otro, realmente se trata de Entrevías, en Puente de Vallecas, donde vive Carmen, y La Uva de Hortaleza, donde vive Lola. Son dos barrios que se sitúan en el norte y en el sur de Madrid, que parecen conectados por puentes, pero que en la realidad la distancia que los separa es mucho mayor. A esto nos referimos con el concepto de geografía creativa. ¿Por qué todo el mundo quiere engañarnos? Bueno, no siempre. Hay un concepto contrapuesto a esta geografía creativa que también propone François Pens: la coherencia topográfica. Esto implica evitar las manipulaciones espaciotemporales para que el espectador pueda tener una conciencia real de la ciudad. En La Fin de l'Aviateur, por ejemplo, Rohmer muestra con extrema precisión topográfica y casi en tiempo real el recorrido del protagonista de un punto de París a otro. La secuencia dura unos 40 minutos. Ahora bien, ¿cómo se sienten los personajes en todo este entorno lleno de estímulos? Hay una teoría que expone Debord sobre cómo los personajes de las películas en ambientes urbanos siempre llegan a un punto en el que simplemente vagan por la ciudad como fantasmas. A esto se le llama la teoría de la deriva. Pongamos estos tres casos de estudio para ejemplificarlo: The Leftovers, Estocolmo y La mujer sin piano. A partir de estas tres películas hemos sacado algunos puntos en común en cuanto a las razones por las que los personajes inician este viaje de la deriva urbana y cómo la terminan. Un desapego de la familia y o amigos, una crisis vital y una gran multiplicidad de estímulos de la ciudad. Como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. En Estocolmo, Rodrigo Sorogoyen nos presenta a un chico y a una chica que se conocen en una fiesta en Malasaña. Tras la fiesta, la chica vuelve a casa por las calles vacías del centro de la ciudad. Él la sigue e intenta convencerla de ir a su casa, sin embargo, ella se niega. Tras volver a retomar cada uno su camino, el destino hace que se vuelvan a encontrar, y es entonces cuando ella cede a dar un paseo con él por las calles que les conducen hasta Gran Vía, y finalmente terminan la noche en casa de él. Por la mañana ella se da cuenta de que ha sido atrapada por la magia de la ecuación ciudad más noche, y se arrepiente de ello. En esta película la deriva comienza con la chica saliendo de la fiesta. Ella se siente insegura y prefiere irse a casa en vez de continuar la noche con sus amigas y con el chico que acaba de conocer. Vemos que la relación con sus amigas es fría y desapegada, ya que tienen intereses y personalidades distintas. Esto hace que la protagonista inicie un viaje solitario al que se unirá el chico a través de Madrid. La mujer sin piano, de Javier Rebollo, y no cuenta la historia de una mujer sin piano. Es la historia de Rosa, una ama de casa que compagina sus tareas del hogar con su oficio de depiladora. No está satisfecha con la relación con su marido, taxista, ni su hijo, con el que apenas habla. Una noche, sin poder aguantarlo más, decide marcharse. En la estación de Méndez Álvaro conoce a un polaco. Ambos salen a la calle y deambulan por la ciudad, visitando varias localizaciones como un bar, un pub, un hotel. Vuelven a la estación de autobuses, ya que el polaco debe volver a su país. Y allí, Rosa compra a escondidas un billete de bus para irse con él. Pero cuando va a enseñárselo, este ya se está yendo acompañado de 2 policías. Rosa entonces recoge su maleta y vuelve a su casa, con su marido, a su vida cotidiana. En La mujer sin piano, el proceso de deriva empieza en el momento en el que Rosa sale de su casa y se dirige a la estación. Aunque en este momento parezca tener un rumbo fijo, nunca llega a elegir dónde va. Rosa sale de su casa en mitad de la noche para, en principio, escapar de su rutina, ya que siente un gran desapego con su familia y tiene una crisis vital que la obliga a cambiar de aires. The Leftovers de Manuel Iborra nos cuenta la historia de Susi, una chica de 20 años que deja la habitación de su piso y, aburrida de la universidad, empieza a vagar por Madrid en busca de un sentido para su vida. Transcurre al menos una semana en la que la protagonista deambula por la ciudad sin un punto fijo al que ir, de bar en bar, de hotel en hotel y de calle en calle. La película en sí supone un acompañamiento a la figura solitaria de Susi que deambula entre visiones, sensaciones y sentimientos confusos. Se intuye un cierto matiz existencialista en la película y un viaje interior en el que se cuestiona el mundo que le rodea.
Encontramos en la protagonista algunos de los motivos mencionados, como la crisis vital que ella va viviendo cuestionando si vale para algo, a todos nos pasa, desapegada de su familia que vive en Zaragoza, y además se encuentra rodeada de muchos estímulos que la abruman. Desencantada de la vida, sin poder dormir y angustiada, la protagonista recorre Madrid. Pero, ¿qué tiene que ver la deriva con la ciudad? Tranquilos, tranquilos. A ver, los personajes ya se han echado a la calle, ¿no? Pues bien, veamos ahora cómo afecta en su camino la ciudad. Pongamos que hablo de Madrid. Pero antes de nada tenemos que hablaros del término psicogeografía, así nos vamos entendiendo. Son muchos términos y puede ser lioso. Este concepto nos viene a decir que el entorno geográfico afecta emocionalmente a los personajes. La teoría de la deriva planteada por Debord introduce el concepto de la cita posible, en la que un sujeto es citado a una hora determinada en un lugar fijo. Sin embargo, esa cita posible puede llevarle por localizaciones que puede no conocer y a observar los alrededores. Al mismo tiempo, otra persona puede tener también la misma cita posible en el mismo lugar, por lo que puede llevar a que estas personas se encuentren y estrechen una conversación entre ellas mismas y su entorno. Becario, dibújame un esquemita para entenderlo mejor. En Estocolmo tenemos dos protagonistas sin nombre. Él y ella se conocen en la calle Desengaño. Ella decide irse a su casa, por ejemplo, por aquí. Un lugar fijo tras una noche de fiesta. Su cita posible se centra en contemplar las calles que la conducen a su destino. En su trayectoria, él interviene en la calle de la Flor Alta para proponerle otra cita posible, es decir, ir a su casa. Sin embargo, ella se niega y decide proseguir con su camino tras haber conversado con él. Tras unos minutos, él fija su cita posible en buscar a sus amigos, por lo que decide dejarla marchar. Pero ese caminar nocturno por las calles que parecen entrelazarse hace que se vuelvan a encontrar en la calle de los Libreros. Ambos deciden caminar juntos por la calle San Bernardo y se adentran en una conversación en la que la cita posible parece olvidarse paseando por la Plaza de España y la Gran Vía. Finalmente, el paseo parece llevarles al portal de él en Montera, donde ella ve cambiada su cita posible. En vez de haber acabado llegando a su casa, termina en la de él casi sin quererlo. ¿Recordáis esos términos que habíamos comentado al principio? Algo así como coherencia topográfica, pues es justo esto. El constante movimiento de esa ciudad modernizada hace que parezcan pequeños y que pierdan su identidad en un ejemplo claro de cómo se desarrolla el concepto de deriva en los personajes. En el caso de La mujer sin piano, el desarrollo de la película ocurre dentro del mismo concepto, ya que Rosa, a veces sola y a veces acompañada por el polaco, deambula por las calles sin destino fijo, tan solo haciendo tiempo y dejando que la propia ciudad la guíe sin rumbo. ¿Y os seguís acordando de la geografía creativa? Cuando Rosa se dirige al principio a la estación Méndez Álvaro, pasa por la calle Sebastián Elcano. Información que obtenemos gracias a que es visible un letrero de un taller que aún sigue funcionando a día de hoy. Una rápida búsqueda en Google nos permite saber que esta calle está a 22 minutos de la estación sur de autobuses. Sin embargo, cuando termina el plano secuencia en esta calle, inmediatamente pasa a la estación, como haciendo ver que se encuentran al lado, cuando no es así en la realidad. Así estaríamos viendo un claro ejemplo de geografía creativa, ya que gracias al montaje de planos se ha acortado la distancia virtual entre dos puntos reales. También es destacable comentar que la película empieza con el personaje de Rosa y su marido en el taxi, un elemento que Debord enfatiza como íntimamente relacionado con la teoría de la deriva. Aunque Rosa no coge ningún taxi en su proceso de deriva, es curioso cómo justo el oficio de su marido es tan relacionado con el concepto. Debord expone que el uso de taxis en el proceso de la deriva tiene que ver con la desorientación personal, y la elección de explorar el terreno a pie como hace Rosa revela un mayor interés por la búsqueda de un urbanismo psicogeográfico. Así, la protagonista experimentaría los efectos del paisaje urbanístico en sus emociones y comportamientos. En The Leftovers, el mapa que la protagonista traza es tan confuso y contradictorio como los sentimientos de la protagonista. El espacio le influye, lo que deriva en diferentes comportamientos de Susie. Por ejemplo, las sillas mal colocadas en el bar o la incomodidad ante otras personas a pesar de intentar relacionarse. La interacción con el espacio en esta película además es característico porque la protagonista juega con él. Además, en esta película no hay una correspondencia espacio-temporal. El transcurso de 7 días se resume a través de la fragmentación del espacio por el que vaga la protagonista. No muestra un mapa oficial de Madrid, suelen mostrar los cuerpos errantes que se pierden sin itinerarios ni lógica, además de percibir las energías de la ciudad. Podríamos hablar aquí de lo que Antoniazzi define como fragmentación de la narración. No tenemos una idea clara del recorrido que hace, ya que la película muestra fragmentada la ciudad y los espacios en los que se mueve.
Esto es un ejemplo de la teoría que tratamos al principio sobre los múltiples estímulos sensoriales o shocks vinculados a la vida en la ciudad moderna. Esto es en parte lo que ocurre con Susie. Vive rodeada de estímulos y adopta una actitud blasé, sí, la misma que explicamos al inicio, en la que ignora todo. De ahí parte su deriva, cansada de la ciudad en la que vive, deambula solitaria por ella, impasible a lo que le rodea. ¿Y cómo acaba este periodo de deriva, diréis? Pues aunque todo parece ser abstracto y bastante ida de olla, hemos detectado 3 formas de concluir este tiempo. En Estocolmo, la deriva nos acompaña de noche, con el caminar de los personajes por la ciudad y las conversaciones existencialistas. Ella, tras haber sucumbido a todos los estímulos de la noche y la ciudad que se presentaban como un sueño, es decir, tras haber sucumbido a la psicogeografía, decide escapar de la deriva suicidándose al ver que sus emociones han sido influenciadas por el entorno. En el caso de la mujer sin piano, Rosa sale de la deriva volviendo a su rutina habitual, como si nada hubiera sucedido. Cuando su marido le pregunta que dónde ha estado toda la noche, ella le dice que duerma, que debe levantarse temprano. Una tercera forma de concluir la deriva la vemos en The Leftovers. La falta de aspiraciones y motivaciones es una característica de este tipo de películas donde la ciudad es testigo del ir y venir de los protagonistas. Al final, decide marcharse del ritmo frenético de Madrid para encontrar algo de paz en la playa. Así, la protagonista escapa de la deriva yéndose físicamente de la ciudad. Concluyendo que nos dan las uvas. Sin poder evitarlo, el cine, capaz de captar el tiempo, el espacio y el movimiento a la vez, se convierte en la mejor representación de la ciudad y de las emociones que ésta nos provoca. El séptimo arte no ha dejado de presentarnos visiones de las ciudades del mundo, acercándonos a lugares en los que no podríamos estar de otra forma y por ende cargando con la responsabilidad, o jugando con ella al antojo del director o directora, de formar una imagen coherente de ellas. La ciudad en general es un entorno singular, tanto que ha dejado huella en el cine, ya sea con sus avances o con nuevas narrativas, como la teoría de la deriva en la que el propio entorno urbanístico influye en los personajes. Podemos decir que cine y ciudad serán 2 elementos siempre entrelazados, y que quizás a veces perderse por la ciudad es casi tan eficaz como ir al cine y dejarse llevar.